Agradable. Bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Estamos en nuestra serie, ¿cómo se llama la serie que estamos desarrollando? Sirviendo a Dios con alegría, ¿verdad? Porque una cosa es servir a Dios y otra cosa es hacerlo con alegría. Todo lo que hagamos para nuestro Señor debemos hacerlo con un corazón alegre, ¿verdad? Incluso cuando tenemos dificultades, el cristiano tiene esa capacidad dada por el Señor, por el Espíritu Santo, de tener alegría en el corazón, de tener paz, ¿verdad? De tener ese ánimo, de tener la esperanza en el Señor. Entonces, todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos con alegría. Y eso se trata esta serie. La semana pasada hablábamos acerca del llamado de Dios al servicio, porque todos somos llamados a servir. Independiente que usted sea nuevo, sea antiguo, ¿verdad? Todos tenemos un llamado a servir. Ya veíamos que el Señor nos llama muchas veces cuando estamos más ocupados, ¿verdad? Dios siempre llamó a los que trabajaban. Por ejemplo, Pedro estaba, el apóstol, estaba, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Estaba en su hamaca? No, estaba pescando, ¿verdad? Y le dice, ven Pedro, que te haré ahora pescador de hombres, ¿verdad? Y muchos personajes de la Biblia, cuando reciben su llamado de parte del Señor, estaban haciendo grandes labores de esta tierra. Entonces, hablábamos acerca del llamado, hablábamos que muchas veces en nuestro servicio a Dios somos solamente voluntariosos o acomedidos, como se dice también, pero lo que Dios necesita es, más que ser voluntarioso, Dios quiere que tengamos un llamado firme en el Señor. Porque aquel que viene a servir a Dios solamente por una emoción, ¿qué va a suceder con el tiempo? Nos vamos a desinflar, como decimos en Chile, ¿verdad? Vamos a comenzar a decaer porque ya no vamos a tener el mismo ánimo, van a venir los problemas. Recuerde que tendremos aflicción en este mundo y tal vez ese ministerio, ese trabajo que tú querías desarrollar para el Señor, vas a comenzar a decaer, ¿verdad? Porque estaba basado en el ánimo. Y lo que estamos ahora hablando, que fue a partir de la semana que pasó, es acerca del llamado que Dios tiene, ¿verdad? Algunos son acomedidos, voluntariosos, y otros tienen un llamado, ¿verdad? Y ahí tenemos que apuntar al llamado. La voluntad, por supuesto, que es muy buena, es muy importante que usted sea voluntarioso, pero siempre busque ese llamado. ¿Por qué, Señor, tú quieres que yo te sirva, verdad? Y a veces pensamos que servir a Dios es solamente predicar, tocar un instrumento o hacer cosas que a lo mejor se vean, ¿verdad? Pero fíjese que detrás de todo lo que se pueda dar dentro de la iglesia local o de las cosas que usted haga para el Señor, no necesariamente son cosas que se tienen que ver. ¿Sí? Usted hoy día se sentó acá, hay una iglesia que la limpiaron, ¿verdad? A pesar que todo esto todavía no está terminado, se trata de mantener limpio. Hay hermanos que están trabajando en eso y es algo que nos bendice, ¿verdad que sí? Así que dele gracias al Señor por los hermanos. Y ahí aprovechamos también de dejarle la invitación para que se inscriba para el ministerio del aseo, ¿verdad? Es muy bonito ese ministerio. Así que nunca lo perdamos. Entonces hablábamos del llamado de Dios, ¿verdad? Leíamos un texto que está ahí en Primera de Corintios, capítulo 1:1. Se lo voy a leer, la semana pasada lo habíamos leído. Y está acá el apóstol Pablo, dice Pablo, llamado a ser apóstol, ¿verdad? De Jesucristo por la voluntad de Dios. Había un llamado de parte de Dios para él, ¿verdad? Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Qué significaba un apóstol? ¿Un hombre exitoso que mueve las masas? No, ¿verdad? Apóstol es un enviado, es un servidor de Dios. Eso es un apóstol, ¿verdad? Y bueno, acá dice entonces Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahí estaba el segundo tema que vimos la semana pasada. El llamado por Dios es el primero y luego el llamado a ser santo. Hoy día vamos a ver el punto 3. Llamados a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. O sea, el llamado es para todos nosotros a ser santos, ¿verdad? Si avanzamos al versículo 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Y este es el tema que nosotros vamos a ver hoy día, la comunión con el Señor. ¿Ok? Llamados a tener comunión con el Señor. Para nosotros poder desarrollar cualquier servicio a nuestro Dios, debemos tener comunión con Él. La comunión la vamos a obtener a través, primeramente, de su palabra, ¿verdad? Vamos a leer la palabra, vamos a empezar a conocer al Señor y luego de eso está la oración.
¿verdad? Usted puede comenzar a buscar a Dios en oración, ¿verdad? Puede ayunar como Dios le guíe y usted comienza a tener comunión con Dios y comienza usted a escuchar la voz de Dios. No significa que Dios le va a hablar audiblemente, pero Dios va a comenzar a guiarlo, ¿verdad? A tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo lo va a comenzar a amonestar cuando usted, por ejemplo, quiera tomar una mala decisión. ¿Le ha pasado alguna vez que usted ha querido tomar alguna decisión y siente algo de parte de Dios, tal vez usted dice, y comienza ahí a tratar no tiene paz en realidad, no tiene paz? Cuando las cosas son del Señor, usted va a tener absoluta paz en su vida. Entonces, la comunión con Dios nos permite poder entender nuestro llamado a servir a Dios de manera correcta, ¿verdad? No podemos servir a Dios confundidos, debemos estar muy claros. El texto que hemos leído en semanas anteriores en el Evangelio nos habla de un hombre que es una enseñanza, una parábola en donde se enseña que aquel que quiere construir algo primero se sienta a calcular, ¿verdad? Calcula los materiales, ¿verdad? Hoy día que está tan caras las cosas, ¿verdad? Entonces usted calcula primero para ver si le alcanza y luego lo hace. Porque la historia dice que había un hombre que comenzó a construir y no le alcanzó porque no se sentó a calcular y quedó todo a medias, ¿verdad? La construcción quedó a media. Y la gente que pasaba por fuera se reía, se burlaba en cierta manera porque decía, mira, este hombre comenzó a construir y no terminó. ¿Por qué? Porque no consideró. Entonces es muy importante que ustedes consideren lo que significa servir a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo recibo el llamado para servir a Dios a través del ministerio, el pastorado, tengo que considerar primero que tengo que venir todos los domingos, ¿verdad? Porque es parte es parte de mi función. Debo tener un tiempo para preparar el mensaje, debo tener un tiempo para orar, debo tener un tiempo para visitar a los hermanos. Todo eso yo lo debo considerar como parte de mi servicio a Dios. No me puedo encontrar con una sorpresa al momento de servir. Entonces, es muy importante, hermanos, poder comprender estas cosas. Dios quiere que tengamos un culto racional, ¿verdad? Con nuestra mente, no a la loca, ¿verdad? No pura emoción, porque la emoción, ¿qué pasa con la emoción? Se la lleva el viento, queda en el olvido, ¿verdad? Pero cuando usted sirva al Señor con una decisión ya considerado de todo corazón, todo lo que tiene que usted considerar, entonces usted va a poder servir a Dios con alegría. Porque si no lo hace, ¿verdad? Si no considera todo aquello, va a empezar a servir a Dios y se va a empezar a dar cuenta que tiene muchas cosas que a lo mejor no ha resuelto. Por ejemplo, a lo mejor su esposa no está o su esposo no está de acuerdo con que usted haga algo y no lo consideró. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a tener problemas con su familia. Por lo tanto, ya no va a poder servir a Dios con alegría. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿No servir? No, usted debe resolver ese problema, ¿verdad? Y debe llegar en oración para que Dios le guíe. Es muy importante esto, hermano. Cualquier cosa que tú hagas para el Señor, debes primero, si eres casado, debes consultarlo entonces con tu esposo, con tu esposa, ¿verdad? Si son pequeños, si son jóvenes, con sus papás, ¿verdad? Acá tenemos los jovencitos, ¿verdad? Que tocan la batería, el teclado, pero detrás de eso hay una consulta, ¿verdad? Y me traen las notas después para revisarlas, recuerden, no se me olvide eso. Porque también hay responsabilidades, ¿verdad? Tienen que cumplir ahí con los mejores del curso. No, no tanto, ¿verdad? Pero tienen que ahí esforzarse. Entonces es muy importante, hermanos, poder hacer bien las cosas para que sirvamos a Dios con alegría. Ok. Llamados a tener comunión con el Señor. Entonces dijimos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Esto también es inmediatamente ligado a la palabra de Dios, ¿verdad? A veces la gente se confunde y a veces siente voces, ¿verdad? Y no era el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo tiene que estar ligado a la palabra de Dios. Todo es una comunión. Romanos, acompáñeme si usted tiene su Biblia ahí, a Romanos capítulo 8, en el versículo 14. Esta es la carta del apóstol Pablo. Y en Romanos 8, 14, va a estar aquí proyectado también, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es muy importante que el Hijo de Dios, que nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios, seamos guiados por el Espíritu Santo, entiéndase también la palabra del Señor. ¿Será posible ser guiados si no nos comunicamos? ¿Qué cree usted?
Podremos ser guiados, cuando hablamos de ser guiados es porque alguien nos guía, ¿verdad? No solamente piensa en Dios, en cualquier situación. Podemos ser guiados si no tenemos comunicación, ¿verdad? O si no escuchamos las indicaciones. ¿Podremos ser guiados? ¿Qué cree usted? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Cuando decimos ser guiados por el Espíritu de Dios, estamos hablando de los fundamentos que han sido establecidos por Dios. Si queremos ser guiados por Dios, no podemos servir a Dios a nuestra manera, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos ofrecer a Dios que Él no haya establecido. Todo lo que Dios espera de nosotros está establecido en la palabra. No le podemos agregar nada. Dios ya lo estableció. Si hay algo que a lo mejor usted no conoce, es porque tal vez no lo ha leído, pero todo está en la palabra de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios está completa o le faltará algo más? Está completa. Incluso lo que me falta a mí es el tiempo para... No, yo creo que me voy a morir y no voy a alcanzar a comprender. Creo que la Biblia es uno de los libros más extensos, ¿verdad? Es vida. Por lo tanto, cada vez que usted la lee, puede leer el mismo pasaje y el Espíritu Santo le va a hablar en distintas áreas, ¿verdad? Entonces es algo infinito, yo diría, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando decimos ser guiados por el Espíritu de Dios, estamos hablando de los fundamentos que han sido establecidos por Dios. En este caso es la comunión con Dios y el conocer su palabra, ¿sí? Si usted quiere ser cristiano, tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la palabra de Dios? Leyéndola, ¿verdad? Yo les contaba la semana pasada de esa frase, que yo no sé si era cierta o no, pero que un hermano le decía al pastor, pastor, quiero que el Señor comience a hablarme. Y el pastor le decía, lee la Biblia. No, no, pastor, usted no me ha entendido. Yo quiero que Dios me hable en voz audible. Y el pastor le dice, bueno, lee la Biblia en voz alta, ¿verdad? Ahí está el consejo de Dios, ahí está la voz de Dios y debemos enfocarnos en esto, ¿verdad? En conocer la palabra de Dios. No puedo ser guiado por Dios si no lo oigo. No puedo ser guiado. A veces, y tal vez muchas veces, estamos buscando tener esta comunión con Dios. Queremos que Dios nos hable, pero no nos callamos. ¿Le ha pasado, no? Como dijo el profeta Kiko, creo que era, ¿no? O sea, cállate ya, ¿verdad? Porque no te callas nunca, ¿verdad? Y hablamos y hablamos y le hablamos a Dios y estamos como el burro de Shrek, ¿verdad? Y no nos callamos nunca y Dios nos quiere hablar. Muchas veces debemos guardar silencio, yo creo que la mayoría de las veces, ¿verdad? El profeta cuando recibía la voz de Dios callaba, ¿verdad? Y estaba ahí delante del Señor, ¿verdad? Y le decía, Señor, habla que tu siervo oye. Y así nosotros debemos estar también delante del Señor. Deje que el Señor hable a su corazón, ¿verdad? A veces cuando queremos discutir con alguien, con quien sea, y usted no quiere que esa persona le diga lo que usted no quiere escuchar que esa persona le vaya a decir, ¿qué hace usted? Habla y habla sobre esa persona. ¿Ha visto esos debates que se hacen incluso a veces hasta en la televisión? ¿Verdad? Y la gente habla y le están hablando y sigue hablando y no se calla, ¿verdad? Y como, hasta como en rebeldía. Cuando si queremos que Dios nos hable, debemos estar dispuestos a estar en silencio y a escuchar probablemente lo que no queremos escuchar. Le tengo una mala noticia porque muchas veces la voluntad de Dios es completamente contraria a la nuestra, ¿sí? Pero nuestra voluntad, a diferencia de la voluntad de Dios, nuestra voluntad es mala, ¿verdad? La del Señor es perfecta. Pero muchas veces no nos va a gustar esa voluntad a nuestra carne, ¿verdad? Cuando ya comprendemos y lo experimentamos, nuestro espíritu, ¿verdad? Se llena y decimos, tenía razón el Señor, ¿verdad? Entonces comencemos a escuchar la voz de Dios. Si queremos servir a Dios, debemos comenzar a escuchar esa voz del Señor por medio de su palabra. Entonces no puedo ser guiado por Dios si yo no oigo a Dios. Imposible, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser guiado si estoy espiritualmente sordo delante del Señor? Hay mucha gente que
que ha dicho, siento que el Señor me ha dejado, siento que el Señor ya no me habla, siento esas cosas, ¿verdad? Me siento de alguna forma abandonado. Pero la respuesta muchas veces tiene que ver es que no has tenido comunión con el Señor. Porque fíjate que sucede que podemos estar muy mal, probablemente le ha sucedido, y sabemos que tenemos que orar, pero no lo hacemos, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya somos quebrantados, ¿verdad? Y caemos delante del Señor y recibimos esa paz, incluso para enfrentar esa situación difícil. No siempre Dios te va a dar respuesta a todo lo que tú... Bueno, sí te va a dar respuesta, pero a veces Dios te va a decir que no. Señor, quiero tal cosa, ¿verdad? Necesito tal cosa y tal vez Dios te diga que no. El apóstol Pablo en 3 oportunidades creo que oró por un aguijón que él tenía en su carne, no sabemos qué era exactamente, probablemente alguna enfermedad, no lo sabemos, y él en 3 oportunidades estuvo orando al Señor y Dios le dice, no te voy a responder en esa área, ¿verdad? Siga adelante sirviéndome, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo el apóstol? ¿Se fue enojado? Siguió. Entonces debemos aprender a estar en comunión con el Señor y estar dispuesto a escuchar la voz del Señor. Ahora no es para que usted viva asustado. Usted debe entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Hace poco nuestro querido pastor Chuy contaba en una de las predicaciones, ¿verdad?, de estas semanas acerca de la enfermedad que tuvo que enfrentar su esposa, ¿verdad? Un cáncer bien agresivo. Y bueno, cuando recibieron la noticia, es una noticia difícil, ¿no? Nadie quisiera tener una noticia así. Pero ellos decían, yo tenía paz, ¿verdad? El pastor decía, yo tengo paz. Y ni siquiera alcancé a hacer mucho, ¿verdad? Solamente confiamos en el Señor y Dios hizo una obra también milagrosa. Bueno, ustedes también son testigos en sus propias vidas de cómo el Señor ha hecho eso, ¿verdad? Entonces, el tener comunión con Dios te lleva también a vivir en paz. Muchos enfrentaron esta pandemia con mucho temor en el corazón, ¿verdad? Que muchas veces a lo mejor sobrepasó la medida de lo normal. Y es porque justamente nos falta esa comunión con el Señor. Recuerde, por medio de su palabra, por medio de la oración. Dios quiere comunicarse, Dios quiere hablar a nuestras vidas, Dios quiere guiarte. Los jóvenes están en proceso de tomar muchas decisiones y necesitan comunión con el Señor. Los que somos más viejitos decimos hoy día cuántas cosas hubiese evitado si hubiese tenido la guía del Señor o hubiese obedecido lo que Dios me decía en aquel momento, ¿verdad? Y he tenido que pagar una consecuencia que finalmente me ayudó para bien, pero ¿cuánto podríamos haber evitado, verdad? Entonces, la comunión con Dios en la vida cristiana es muy importante. Entonces, ¿puedo ser guiado por Dios si no le oigo? ¿Cómo puedo ser guiado si espiritualmente estoy sordo? Para ser guiado necesito escuchar. Y eso es muy importante. Entonces, en 1 Corintios, que ya lo leíamos, en el 1:9, solamente lo voy a repetir, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión, ¿con quién? Con Jesucristo, el Hijo de Dios, Señor nuestro. ¿Qué es comunión? ¿Qué es la comunión? La palabra comunión viene de un vocablo griego, por lo demás, que es la palabra koinonía. ¿Ha escuchado la palabra koinonía? Sí, siempre se utiliza, ¿verdad? Incluso en algunos vocablos cristianos, ¿verdad? Dice, tengamos una koinonía, ¿verdad? Ya como que hasta se utiliza esa palabra. Koinonía significa que viene de comunión, o sea, comunión viene de koinonía y significa sociedad, significa participación, significa compañerismo, significa interacción. ¿Sabe lo que es interactuar? Que hablamos, ¿verdad? Hay una comunicación. No puede entonces existir una sociedad de una sola persona, ¿verdad? Cuando hablamos de una sociedad en cualquier ámbito de la vida, estamos hablando de más de una persona, ¿verdad? Necesitamos más participantes. Si tengo comunión, debo tener también compañerismo. ¿Sí? Y esto lo puedes aplicar también a tu vida cristiana entre los hermanos, ¿verdad? Tú debes tener comunión con tu hermano. Al principio yo les decía, antes de comenzar la alabanza, ¿alguno de ustedes está enojado entre ustedes? Como para que se arregle ahora,
porque vamos a cantar al Señor, nos vamos a presentar delante de Él. Y es muy importante tener esta coinonía, esta comunión, este compañerismo, ¿verdad? Que también es característica de la iglesia local, de la iglesia establecida por el Señor. Entonces, no puede existir una sociedad de una sola persona, necesitamos más participantes. Y decíamos que si tengo compañerismo, si tengo comunión, debo tener entonces compañerismo. Ahora, hablando del llamado al servicio, ¿cómo puedo acudir a un llamado si no escucho? ¿Cuántos de ustedes les gustaría servir a Dios? Estamos hablando de que necesitamos tener un llamado de parte de quién? De Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo acudir a un llamado si no escucho? Entonces hay que partir por el orden, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener comunión con Dios y compañerismo si no soy guiado por su Espíritu Santo? Si no soy guiado por su palabra, ¿cómo? ¿Cómo podría suceder esto, verdad? Es imposible. Entonces, en una comunión hay una sociedad, y en este caso estamos hablando con Dios, ¿verdad? Necesitamos estar ahí a la par con el Señor. Él es el jefe, por supuesto, ¿verdad? No es que tú vas a estar al mismo nivel. Ustedes saben que en las sociedades hay un porcentaje de participación, ¿verdad? Bueno, en esta sociedad nos corresponde el menos 0,0,0,0,009, ¿verdad? Pero necesitamos una parte. Escuché, yo les compartí ahí por el WhatsApp de la iglesia la última predicación, ¿verdad? Del pastor allá en México, que habla justamente de la parte que nos corresponde, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, hablar acerca de esto. Caminamos nosotros en nuestra vida cristiana con aquel que nos ha llamado. El día que Dios llamó a tu vida, a tu corazón, y tú le abriste la puerta de tu corazón, ¿verdad? El Señor te perdonó. ¿Tú encontraste al Señor o el Señor te encontró? ¿Quién estaba perdido? Nosotros, ¿verdad? Fuimos encontrados, ¿verdad? Y ese día abrimos el corazón y el Señor comienza a caminar con nosotros. O al revés, como usted quiera llamarlo. Comenzamos a caminar ahora de la mano del Señor, ¿verdad? Y Dios comienza a guiar nuestros pasos. Él ya trazó el camino. No hay nada que nosotros trazar. A veces mis hijos me dicen, papá, por acá, ¿verdad? Papá, no, pero en este caso no es así. Dios ya tiene trazado un camino para nuestras vidas. Debemos obedecer. Algo de lo que más cuesta en la vida cristiana es la obediencia. Una de las cosas que más cuesta. Cuando me toca darles consejos a ustedes, habitualmente el consejo no es lo que usted quiere escuchar, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando no obedecemos ese consejo que viene de Dios? Tenemos una consecuencia, pero lo bueno es que ustedes recapacitan, ¿verdad? Y dice, pastor, debía haberle hecho caso al consejo de Dios, no es un consejo nuestro, y la vuelta hubiese sido más cortita, ¿verdad? Recuerde que hubieron unos desobedientes, medios duros de cabeza, ¿verdad? Que estuvieron 40 años en el desierto dando vueltas cuando pudieron haber estado en una semanita en el mismo lugar, ¿verdad? Pero Dios permitió que dieran vueltas y vueltas y vueltas por el desierto, producto de su desobediencia. Entonces, dígame usted, hermanos, aquí apliquemos el sentido común. ¿Qué es mejor? ¿Obedecemos a Dios y la hacemos cortita, ¿verdad? Y recibimos lo que Dios quiere para tu vida, o vamos a estar toda nuestra vida dando vuelta, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos. A veces tenemos un concepto del Evangelio que es un concepto errado y pareciera que tuviéramos un Dios maligno, un Dios malo, así como enfurecido, así como de mal carácter, ¿verdad? Y que está en su trono ardiendo de rabia por las maldades de este mundo, ¿verdad? Pareciera que ese fuera el concepto que tenemos de Dios. Pero fíjense que Dios lo que más quiere es bendecirnos. ¿Usted lo cree o no? Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que te vaya bien, ¿verdad? Que las cosas te salgan bien, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para ti. Solamente basta mirar cómo era el diseño de Dios para la humanidad, el huerto del Edén, Adán y Eva, ¿verdad? Todo eso era el plan original de Dios. Y cuando Dios ya pasa el tiempo, ¿verdad? Viene la palabra de Dios en los tiempos de Moisés. El Señor establece su ley, ¿verdad? Y le dice al hombre, no matarás, no robarás, no mentirás, no harás nada de esto.
Y todo esto tiene la única finalidad es que a nosotros nos vaya bien. ¿O no? Solamente eso, hermano. No hay ninguna otra. Dios no necesita nada. Él sigue siendo Dios. Tú peques o no peques. Te arrepientas o no te arrepientas. Vayas al cielo o vayas al infierno, Él sigue siendo Dios. ¿Verdad? Nosotros no agregamos nada a su deidad con hacer cualquier cosa. Nosotros somos los que tenemos esta oportunidad y Dios quiere que nos vaya bien. Si tú le preguntas, Señor, ¿quieres bendecir mi familia? ¿Te gustaría, Señor, bendecir mi familia? ¿Sabes lo que te diría el Señor? Sí quiero. Señor, ¿quieres que yo te sirva? Sí quiero. Señor, ¿quieres que yo predique tu palabra? Sí quiero. Señor, ¿quieres que tenga un buen matrimonio? Sí quiero. Y el Señor te va a decir que sí quiere, ¿verdad? ¿O tú crees que te diría que no? Pero las consecuencias que vivimos es solamente producto de la desobediencia, ¿verdad? La desobediencia, eso es algo que debemos tratar. Estamos hablando del servicio a Dios con alegría, estamos hablando de este llamado y estamos hablando de tener comunión con Dios para poder escuchar con claridad el llamado que Dios tengo. Entonces, ¿cómo puedo acudir al llamado si no escucho? ¿Cómo puedo tener comunión con Dios si no tengo compañerismo con Él, verdad? Entonces, Dios trabaja de alguna forma o se manifiesta para a nosotros a través de su Espíritu Santo como una persona, ¿verdad? Y lo vemos, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, comprendíamos acerca de estas características, ¿verdad? Y necesitamos comunicarnos con Dios. Necesitamos orar guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Efesios, en la carta a los Efesios nos dice y nos habla acerca de aquello, ¿verdad? Debemos orar al Señor en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, al Señor, ¿verdad? Del corazón, con una oración sincera. Porque a veces tratamos, como los fariseos, los religiosos, tratamos de impresionar a Dios con palabras que escuchamos, ¿verdad? Y tú escuchaste que el hermano al lado dijo, Señor, tu omnipresencia. Eso suena así como wow, ¿verdad? Omnipresencia, me la voy a aprender. Entonces tú dices después, Señor, tu omnipresencia es gloria, es alabada, ¿verdad? Y claro, suena así como wow, ¿verdad? Pero ni siquiera sabes a lo mejor lo que eso significa. Entonces debemos tener una adoración a Dios con palabras que vienen del corazón. No trates de imitar a otro, trata de hacerlo con tus palabras, pero sé sincero, ¿verdad? Si vamos a cantar algo en la congregación que a lo mejor tú no estás viviendo, mejor esa parte no lo digas y dile al Señor, Señor, ayúdame para poder cantar esto con convicción en mi vida, ¿verdad? Porque usted sabe que en la alabanza es el momento en que más mentimos, porque las letras están ahí muy hermosas, ¿verdad? Pero a veces no son nuestra realidad, pero debemos no quedarnos en esa reflexión nada más, sino que debemos ir a la comunión con el Señor y comenzar a vivir eso. Para que cuando usted diga, no puedo dejar de, como dice una canción, no puedo dejar de seguirte. En la cruz lo dice todo, y usted le diga de corazón, no puedo parar, no puedo dejar de seguirte, Señor, pero que sea cierto, ¿verdad? Porque si bien a duras penas, ¿cómo vamos a decir, no puedo dejar de seguirte, ¿verdad? Entonces debemos tener un culto racional, ¿verdad? Debemos tener comunión con nuestro Señor para tener una vida plena, para que llegues con las pilas cargaditas, ¿verdad? Pero a veces lo que normalmente sucede es que llegas el domingo con la pila así ya... ¿Vio usted los monitos de Duracell? ¿Se acuerda? Los más jovencitos no van a entender eso, pero había un comercial que eran los monitos de Duracell que tocaban y ya no daban más. Y a veces así estamos, ¿verdad? Y claro, en cierta manera hay un sentido, pero preocúpese, ¿verdad? Dispóngase en su corazón. Prepárese para venir a la casa del Señor, ¿verdad? Partiendo por organizarse, por proponer en el corazón, ¿verdad? Acuéstese temprano, ¿verdad? Para que pueda estar con todos sus sentidos ahí delante del Señor. Entonces, ¿quién es el que nos llama? Dios. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios? Comunicándonos, ¿verdad? Orando, buscando su palabra. Y debemos estar dispuestos a escuchar esa reprensión de Dios, ¿verdad? Nunca un servidor debe servir pensando que está sirviendo al hombre, ¿sí?
Nunca, jamás. Usted cuando sirva al Señor en lo que sea, usted no piense que está sirviendo al hombre, sienta que está cumpliendo con el Señor. El próximo sábado vamos a ir a predicar acá a algunas casas, ¿verdad? Que están en esta villa nueva. Y fíjese que tenemos que ir nosotros primeramente pensando que vamos a ir a obedecer al Señor en su mandato, ¿verdad? De predicar la palabra, y vamos también a hacerlo en el amor a esas personas. Pero no lo hacemos para servir, no es para que el pastor te vea que tú fuiste, ¿verdad? Sino que lo hacemos por obediencia a nuestro Señor, con amor y gratitud en el corazón, ¿verdad? Entonces, siempre como servidor debemos hacerlo pensando en Dios y no por servir al hombre. ¿Cómo saber si estamos haciendo bien las cosas? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo puedo saber si estoy en la voluntad de Dios sirviendo? ¿Cómo saber si es efectivo lo que yo pueda estar enseñándoles a otro en la palabra del Señor? Porque también te va a tocar discipular a otros, ¿verdad? A lo mejor hoy día no sabes cómo hacerlo, pero Dios te dará también esas capacidades para que tú puedas ir donde tu mamá, tus hermanos, tus amigos y le enseñes la palabra de Dios. Y te vas a sorprender. Te vas a sorprender porque el Espíritu Santo te va a recordar, ¿qué cosa? Lo que estudiaste. No, Señor, dame una palabra, ¿verdad? Y nunca has leído. No, Dios va a sorprenderte y va a haber palabra y tú vas a decir, ¡uh! Y a veces uno sale hasta llorando, ¿ah? No sé si le ha pasado. Es que uno sale como sorprendido, llorando, porque, porque uno sabía que por sus propios medios era imposible, ¿verdad? Pero Dios, de alguna u otra forma, puso palabra, te recordó el texto bíblico que a lo mejor te costó recordar y Dios te guió, ¿verdad? Porque hay un corazón dispuesto y Dios te recordó lo que alguna vez estudiaste, por lo demás. Entonces, si nuestro compañerismo con el Señor es profundo, será también quien nos va a dar esa seguridad y esa instrucción para hacer bien las cosas. Entonces, hoy en día es tiempo, hermano, de tener comunión con el Señor, ¿verdad? Es tiempo de orar, es tiempo de buscar la voluntad de Dios en tu vida. A veces cometemos el error de solamente llenarnos de la palabra de Dios, pero llenarnos de una manera intelectual. Y podemos aprendernos muchos textos y podemos trazar en el hebreo, en el arameo, en el paleohebreo, en el que usted quiera, ¿verdad? El texto bíblico, pero no vivimos esa palabra. Entonces tiene que ir acompañada la palabra de Dios con la comunión, el Espíritu Santo, la oración, ¿verdad? No puedo decir entonces que tengo comunión con Dios si camino solo. Y ahí andan muchos, ¿verdad? Caminando solo. Nosotros tenemos que tener ese temor de Dios de hacer las cosas bien, en el orden que corresponde, ¿verdad? Aquel que trata de servir a Dios sin tener comunión con Él es como aquel que trata de aplaudir con una sola mano. Trata de aplaudir usted con una sola mano. No puede, ¿verdad? ¿Qué necesita? Las dos. Necesita las dos. Entonces, no podemos servir a Dios si no estamos dispuestos a tener comunión. A veces queremos servir en la iglesia y competir mi ministerio con el del hermano, ¿verdad? Y no está bien eso, ¿verdad? No podemos nosotros estar compitiendo con el hermano, es que yo predico mejor, es que yo toco mejor, es que yo hago esto. No, hermano, tienes que tratar eso en tu corazón, ¿verdad? Porque eso entorpece, ¿verdad? Lo que tú puedas ofrecerle a Dios. Debemos tener temor delante del Señor. Entonces no puedo tener comunión si camino solo. En la relación, en la relación con Dios interactuamos y hablamos, ¿verdad? Pero también lo más importante es escuchar. Por ahí alguien dijo, Dios nos dio dos oídos y una boca. ¿Sí? ¿Para qué es la boca? ¿Para comer? No, para comunicarnos, ¿verdad? Y los oídos son para escuchar, pero nos dio dos, ¿verdad? Entonces pareciera que es más importante escuchar que hablar. Mi esposa siempre me dice, escucha primero, escucha primero. Y claro, tiene razón, ¿verdad? Hagámosle caso a la esposa también. Cuando hablas tú, y hablas tú, y hablas tú, la respuesta viene de ti. ¿Sí? Pero Dios quiere hablarte a tu corazón, ¿verdad? Entonces, si quieres escuchar la voz de Dios, comienza a
Guardar silencio. Guarda silencio, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios. La Biblia nos relata de un fariseo que oraba y hablaba consigo mismo, ¿verdad? Usted sabe que los fariseos eran religiosos, ¿verdad? No tenían nada que ver con Dios. Y él oraba supuestamente, ¿verdad? Pero lo hacía consigo mismo, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú hables con Él. Dios está ahí, ¿verdad? Esperando, atento. Es justamente esto entonces lo que Dios quiere que tú hagas. Dios quiere que interactuemos y que seamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces tú puedes decirle hoy día, Señor, si te toca dar una enseñanza, si vas a trabajar con un grupo de niños, de jóvenes, de matrimonio, de lo que sea, tú debes decirle, Señor, ¿qué quieres que yo enseñe a tu pueblo? ¿Qué quieres, Señor? Muchas veces les he comentado que yo he querido enseñarles algo en alguna serie que hemos desarrollado y Dios nos ha dicho, Dios me ha dicho no. Y a veces la he tenido lista, ¿verdad? Ya así como terminando de escribir. Y Dios me dice, mira, yo justamente, como no me escuchaste, yo te quería decir que eso es lo que yo no quiero. Esto está bien, lo que tú vas a enseñar es bíblico, pero que enseñes esto ahora. Y después, claro, uno al terminar la reunión, a veces algún hermano se acerca y te dice, ¿sabes qué? El Señor habló a mi corazón, porque justamente me estaba pasando algo en relación a esto, ¿verdad? Y tú dices, entonces era el Señor, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros disponernos y decir, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Y para eso hay que guardar silencio un momentito. Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿A quién quieres, Señor, que le predique hoy? ¿A quién quieres, Señor? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿En la mañana, por ejemplo? Señor, ¿a quién quieres que le predique hoy día? ¿A mi amigo? ¿A mi compañero del curso? ¿A la vecina? ¿Al del trabajo? Señor, pon en mi corazón a esa persona. ¿Te has hecho esa pregunta o no? ¿Alguna vez? Me acordé de algo. Siempre me acuerdo de eso. Un día yo iba en mi trabajo, ¿se acuerdan? Iba a una reunión y de repente yo siento de parte del Señor que tenía que hablarle a una persona, ¿verdad? En mi trabajo del Señor, pero yo no sabía quién era esa persona. Y el Señor, yo podía entender con claridad que me decía, devuélvete, ¿verdad? Y yo voy a poner la persona, ¿verdad? Y resulta que cuando yo entro, era una empresa muy grande, entro a la recepción, ¿verdad? Y entro y había una puerta de estas como de, ¿te acuerdas? ¿Sabes? Como de batiente, ¿verdad? Y abre la puerta este hermano que está acá, ¿verdad? El Carlos Tobar. Y dice, Rubén, qué bueno verte. Y yo le digo, yo también quería verte, súbete a mi auto y acompáñame, ¿te acuerdas? Y nos fuimos, ¿verdad? Le dije, ¿tienes que hacer algo? No, ya, súbete rápido. Y ese día le hablé del Señor. Y después te bautizaste, te casaste, ¿verdad? Y bien, ¿verdad? Bien, ya ha pasado tiempo, ¿verdad? Lo tuvimos que separar, bautizar como a 3 metros de profundidad porque es alto el hermano. Y fíjate que yo ese día había orado al Señor y le decía, Señor, yo quiero que tú me digas a qué tengo que hablarle. Y el Señor me dijo, devuelve. Yo me iba ya 3, 4 cuadras y me devolví, me estacioné. Y el Señor puso a la persona, ¿verdad? Y este no sabía a lo que iba, ¿verdad? Entonces abrió la puerta, Rubén, ¿cómo estás? Súbete al auto, ¿verdad? Y ahí terminamos haciendo esa oración y él recibió a Cristo en su corazón. Entonces tienes que disponerte en tu corazón a servir. No digo que lo hagas así, ¿verdad? Pero tenemos que comenzar a escuchar la voz del Señor. Porque Dios quiere guiarte, Dios quiere... yo leía esta semana el libro de los Hechos y yo veía cómo el Espíritu Santo le decía a los creyentes, ve a tal lugar, dirígete a tal parte, va a haber una persona, ¿verdad? Y la voz del Espíritu Santo es clara. A veces nosotros espiritualizamos, ¿verdad? Y casi pensamos que vamos a tener que entrar en un éxtasis, en trance para que Dios te hable. Y fíjate que la voz de Dios es muy clara, ¿verdad? Entonces debemos nosotros comenzar a tener esta comunión con Dios para servirlo. Servir a Dios no es solamente estar acá adelante, puedes servir a Dios en tu vida diaria, ¿verdad? Entonces pregúntale al Señor cada día, Señor, ¿qué quieres que hable a mi familia hoy? Señor, ¿qué quieres? ¿A quién quieres que le predique? Quiero disponerme por lo menos a predicarle a una persona, ¿verdad? Y hágalo, ¿verdad? Tenga esa disposición, ¿verdad? Aquí está mi mamá y mi tía, y ellas cuando yo era chico, ¿verdad? Ellas eran como, tenían su telaraña, ¿verdad? Espiritual.
Se los voy a explicar para que lo entienda, ¿verdad? Entonces ellas habían conocido al Señor y querían compartir del Señor a mucha gente. Entonces ellas siempre estaban ahí atentas, ¿verdad? Y cualquier persona que dijera que cometiera el error tal vez de decir la palabra Dios, caía en la telaraña. Y yo veía, yo era chico, ¿verdad? Yo veía gente que de repente iban los compañeros del trabajo de mi papá, hacían un asado en la casa, y ahí estaba mi mamá, una tía, ahí con la señora llorando en la mesa, ¿verdad? Y lloraba la gente, ¿verdad? Y se convertían al Señor, ¿verdad? Pero ahí tiene que existir esa disposición de querer hablarle al Señor. Propone en tu corazón hablarle a alguna persona. A veces al lado tuyo, en el consultorio, en el hospital, donde haces tus trámites, hay una persona que necesita al Señor. Yo recuerdo aquella oportunidad cuando alguien acá, todavía no teníamos este lugar, ¿verdad? Y ahí vino una persona de visita, ¿verdad? Y le hablamos del Señor, ¿verdad? Y recibió al Señor ahí en el culto. Casi nunca hacíamos eso de quién quiere recibir a Cristo, ¿verdad? Siempre lo hacemos de manera personal y ella levantó su mano y luego murió. Una mujer joven, pero se fue con el Señor. Entonces debes estar atento, ¿verdad? Hubiese sido muy doloroso y triste en el corazón tener que decir, ¿por qué no le hice caso al Señor? Y recibió al Señor Andrea, ¿verdad? Y se fue con el Señor. En un contexto muy triste, ¿verdad? Embarazada, tenía a su hijo y a las horas murió. Nadie se lo esperaba. Entonces, debemos estar en comunión con el Señor, dispuestos a servirlo con alegría, ¿verdad? No es para que tú pienses que todo el que le prediques se va a morir, pero hay gente que necesita del Señor. No sé si alguna vez has ido por la calle y has visto gente que está sentada en una banca así con una cara de tristeza y a lo mejor has sentido de compartirle algo, de preguntarle cómo está y no lo hemos hecho. Entonces necesitas, tú a lo mejor ves a tu compañero de trabajo que es muy bueno para la talla, muy dicharachero, ¿verdad? Pero tú no sabes el vacío que él tiene en su corazón y tú tienes la respuesta para esa persona. ¿Sabías tú eso, no? Evangelio no es solamente una buena noticia. Evangelio significa he encontrado la razón de mi existencia. Cuando llegamos a Cristo, cuando conocemos el Evangelio, nuestra vida ahora tiene sentido. Vas a tener los mismos problemas probablemente, pero tu vida ahora tiene un propósito y tiene un sentido. Tú has encontrado, ¿verdad?, la razón de tu existencia, Jesucristo, el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. El Evangelio, vivir es Cristo, ¿verdad? Entonces disponte, hermano, en tu corazón a servir a Dios. Dios quiere usar tu vida. Te va a hacer muy bien, te va a hacer muy bien. Cuando Carlos recibe al Señor, yo después me fui a mi reunión, pero contentísimo. O sea, pero vendí todo lo que no había vendido en meses, ¿verdad? Porque iba con la buena vibra, dirían algunos por ahí, ¿verdad? No, no tiene nada que ver. Pero yo iba muy contento porque él había conocido al Señor, ¿verdad? Y luego su esposa y así, ¿verdad? Y comenzó esto, ¿verdad? Esta semilla, porque es ¿verdad? Es algo que llega y no se queda ahí nada más, ¿verdad? Entonces, la buena noticia. No puedes esconder esa lámpara, ¿verdad? Somos lámparas, somos luz. Y una lámpara, una luz no puede estar escondida. Tienes que comenzar a brillar, tienes que comenzar a hablarle a las personas de Cristo, ¿verdad? Ese es nuestro principal servicio a Dios y hazlo con alegría. No seas como Jonás, que Dios lo mandó a predicar a Nínive y él, ¿qué hizo? No quería. Y de malas ganas fue. Bueno, pero primero se fue para otra parte, ¿verdad? Y usted sabe lo que le pasó, ¿verdad? No vaya a ser que vayas un día a San Antonio y te caigas del bote, ¿verdad? Te traiga un lobo marino, ¿verdad? Bueno, debemos entonces entender. Dios quiere que le sirvas con alegría. Hazlo en comunión. Busca la voluntad de Dios cada día. Jesús en su palabra debe ser el centro de todo, ¿verdad? No puede ser Jesús un decorativo para tu servicio. Si vas a servir a Dios, que Jesús sea el centro. Todo gira en torno al Señor. Si no oramos, si no tenemos comunión con Dios, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder tener comunión? Es imposible, ¿verdad? Dios entonces nos ha llamado a interactuar. Y dile, Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? ¿Cómo voy, Señor?
David le dice al Señor, Señor, después de haber pecado, después de haberse arrepentido, le dice, Señor, examíname. ¿Sabes lo que significa la palabra examinar? Significa escarbar, ¿sí? Señor, examíname. Y el Señor va a comenzar a sacar toda esa coraza que habitualmente es la que podemos mostrar, pero va a empezar a ver de qué estamos construidos realmente. Examíname, Señor. Estoy haciendo bien las cosas para ti, Señor, examíname en esta mañana. Quiero hacer bien las cosas para ti, Señor. Tal vez las cosas las hago incluso hasta para mí nada más. Señor, examíname. Señor, mi trabajo para ti es conforme a tu palabra. Señor, examíname. Debes decirle eso al Señor. Son cosas que debemos preguntarnos, ¿verdad? Cuando Él nos llama, nosotros escuchamos su voz y acudimos a este llamado de parte del Señor. En el siguiente pasaje, Dios nos habla del Maestro de Jesús. Le voy a pedir que me acompañe a Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, versículo 13. Y nos vamos a quedar ahí en ese pasaje. Si siente de pronto un mal olor es porque tenemos un problema con el alcantarillado. Estamos tratando de que se solucione pronto, ¿verdad? No depende de nosotros. Pero bueno, los primeros cristianos estaban en las catacumbas, así que estamos más cómodos aquí por lo menos, ¿verdad? Marcos capítulo 3, versículo 13 dice, después subió al monte. Ojo con esto, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Está hablando Jesús, ¿verdad? Acá, que llamó a los que él quiso y vinieron a él. El monte acá representa la comunión, ¿sí? Subir al monte, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, los cristianos, los judíos subían, ¿verdad? Al aposento alto, ¿verdad? Un lugar para orar, era un lugar exclusivo, ¿verdad? Y acá el monte también representa la comunión. Y notemos que siempre Jesús se apartaba para orar, ¿verdad? Él tenía sin duda una comunión con el Padre. Dice que después subió al monte y ahí, subraye si usted quiere esto, dice, llamó así a los que él quiso. Los llamó hacia él. ¿A quiénes? A los que él quiso y dice que vinieron a él. ¿Quién es el que llama entonces? ¿Quién es el que llama? Jesús, Dios, ¿verdad? Él es el que llama a tu vida. Primero te llama a salvación y luego te llama a servirle, ¿verdad? En otras palabras, Él llama a los que Él quiere. Entonces tú tienes que valorar esto. No estamos hablando de la predestinación. Estamos hablando de que Dios va a llamar al servicio a quienes Él quiere. Él reparte los dones espirituales sobre la iglesia como Él quiere, ¿verdad? Algunos tendrán más, otros tendrán menos, pero todos por lo menos tendrán uno, ¿verdad? Ok. Entonces, si tienes hoy día un llamado en servir al Señor, no lo ignores. No lo ignores, ¿verdad? Presta atención, ¿verdad? Acude a ese llamado, ¿verdad? Considéralo. Que Dios te haya, mira, que seas un hijo de Dios, ya eso es algo tremendo. Siéntete pero afortunadísimo, ¿verdad? Eres escogido ahí o estás en un grupo selecto, por llamarlo así, en un universo de millones, miles de millones de personas. Hoy día tú tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, dale gracias al Señor si hoy día tú puedes comprender este mensaje y puedes tener la seguridad de tu salvación en tu vida. ¿Quién es el que llama entonces? Es Dios. Entonces dice acá que después subió al monte y llamó a él los que él quiso, ¿verdad? Y dice que vinieron a él. Ahora, ¿qué pasa? Una pregunta, ¿qué pasa cuando Dios nos llama a la comunión con Él? En base a lo que hemos leído. Notemos entonces que Dios no nos llama a realizar un ministerio en particular, Dios nos llama a tener comunión con Él. ¿Sí? A veces la gente puede estar súper desordenada en su vida y dice, tengo un llamado al evangelismo, pero resulta que estás en desorden. Primero Dios nos llama a tener comunión con Él, nos llama a que ordenemos las cosas en nuestra vida para servirle, ¿o no? Cuando tú, por ejemplo, quieres ir a un trabajo, ¿cuánto le gustaría tener un buen trabajo? ¿Sí? Y tú te esfuerzas, ¿verdad? Y haces tus cursitos de capacitación, tu magíster, lo que tú quieras, ¿verdad? Te capacitas, te preparas, ¿verdad? Y luego desarrollas
aquella actividad. Bueno, en el caso cristiano es muy similar. Tú debes primero tener esa comunión con Dios. Debes aprender a conocerlo, ¿verdad? Y Dios poco a poco comenzará a entregarte ministerios, ¿verdad? Llamados, pero debes hacerlo en ese orden, ¿verdad? Ok, entonces, no olvidemos que el que llama entonces es nuestro Dios, ¿ok? Si el Señor te llama, no le puedes decir, o sea, le podría decir, pero no te lo recomiendo. Señor, mira, espérate un poquitito, siéntate en el trono, no, siéntate, Señor, siéntate, siéntate. Apenas me desocupe, yo te sirvo. Voy a terminar estas cosas y te sirvo. Mira, voy a terminar este proyecto que tengo y te sirvo. No, ¿verdad? Eso te va a poner en un problema, ¿verdad? Recuerda que Dios siempre nos va a llamar cuando estemos más ocupados, así que no te sorprendas, ¿verdad? No te sorprendas. Así ha sido siempre. Dios nos llama ¿a qué nos llama Dios? A los desocupados, ya, para no decir flojos, ¿verdad? No, no, no. Dios va a llamar a aquel que esté ocupado, ¿verdad? Hay un principio bíblico en la parábola de los talentos que dice que al que le dio más, los multiplicó, ¿verdad? Y dice que la paga fue la misma, pero hay un principio ahí, ¿verdad? Entonces tú tienes que estar dispuesto a servir al Señor con todo tu corazón. Dice la Biblia que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. A veces ponemos tanta condición para servir a Dios, ¿verdad? Que yo les aseguro que no nos atreveríamos a poner esas condiciones si pudiéramos ver a Dios. Si pudiéramos estar ahí, por ejemplo, cualquier justificación, lo que usted quiera, para no servir a Dios, si fuera esta posibilidad de ir a la oficina de Dios, ¿verdad? Y usted se sienta frente a Dios, ¿verdad? Y dice, mira, Dios, yo no te voy a servir porque lo que pasa es que, mira, voy a cortar el pasto, voy a hacer esto. No, yo le aseguro que no lo haríamos, ¿verdad? Pero como no lo vemos, nos aprovechamos. Entonces ahí pasa algo que es transformar la gracia de Dios en un libertinaje. Porque, total, el Señor sabe, ¿verdad? El Señor sabe. No, si el Señor sabe, ¿verdad? Si el Señor sabe. El Señor sabe, exactamente, ¿verdad? El Señor sabe por qué no hacemos las cosas para Él, ¿verdad? Entonces debemos tener temor delante de Dios. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Procura. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Dios? Nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos procurar. ¿Quién debe tener dominio propio en su vida? ¿Dios? Dios no necesita dominio propio. Tú y yo necesitamos tener ese dominio propio, ¿verdad? Entonces, hay una parte importante que nos corresponde a nosotros. Así que no se haga ahí el leso, ¿verdad? Acuda al llamado de parte del Señor. Dios quiere que ordenes tu vida. Dios quiere recibir esa adoración, pero Dios quiere que lo hagas bien, ¿verdad? Para que te vayas contento de haber servido al Señor. Usa tus fuerzas para servir al Señor. Y Dios te va a bendecir en todo lo que tú hagas, en tu trabajo, en tus proyectos, en tus planes, ¿verdad? Hazlo con alegría. En serio, Dios va a estar contigo, ¿verdad? Dios va a abrir puertas, ¿verdad? Lo vimos en medio de la pandemia, ¿verdad? Como el Señor nos proveyó, nos cuidó, ¿verdad? Estuvo con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué hicimos? Creo que las veces que más hemos orado ha sido en pandemia, ¿verdad? Y estuvimos en comunión, ¿verdad? Todos los días nos juntábamos ahí en la iglesia porque Dios nos permitió esta oportunidad a la mayoría, ¿verdad? Algunos tuvieron que seguir en sus jornadas laborales, pero pudimos tener esa oportunidad de estar con el teletrabajo y todo eso y de poder empezar a orar, a buscar del Señor. Entonces, hermanos, es una hermosa invitación que Dios te hace hoy día, ¿verdad? No digas es que yo soy muy joven o yo estoy muy viejo o yo estoy al medio. No, no, no. Para todos es el llamado hoy día de servirle, ¿verdad? Cuando tú salgas de acá, te vas a cruzar con muchas personas en tu camino. Muchas, ¿verdad? Tú vas al almacén, vas acá, vas allá. Y
Y tal vez a alguna de esas personas Dios quiere que tú le hables, ya le estás sirviendo, ¿verdad? Hemos aprendido al principio de este mensaje que a los primeros que debemos servir son, ¿a quiénes? A nuestra familia, ¿verdad? Ya tenemos una tarea que hacer. Entonces, hagámoslo con alegría, hermanos. Seamos buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres, buenos vecinos, ¿verdad? Buenos trabajadores. Hagamos las cosas bien para el Señor. Lo demás se va a dar de manera natural. Dios quiere entonces comunicarse con nosotros por medio de la oración, por medio de su palabra, a través de la alabanza, etc. Ten tu tiempo de oración, de comunión con el Señor, tu tiempo devocional. Trata de apartar un tiempo en tu día para buscar del Señor. ¿Cuál es el mejor momento para ti? Tú respóndete ahí. Para algunos a lo mejor es en la mañana, porque están más despejaditos, ¿verdad? Para otros tal vez es en la noche, ¿verdad? Si vas a tener fuerza, a lo mejor ahí estás más concentrado. No sé, tú ahí verlo, ¿verdad? Pero busca un momento para tener esta comunión con el Señor, ¿verdad? Lee su palabra. Por último, escúchale en audio, ¿verdad? Hay tantas opciones, ¿verdad? Aprovecha todo. Hoy día tenemos tantas cosas, tanta tecnología a nuestra disposición también, ¿verdad? Entonces, llénate del Señor. Busca del Señor, ¿verdad? Más de mí, menos Netflix, dice el Señor. A veces, ¿a cuántos de ustedes les cuesta leer la Biblia? Probablemente a la mayoría le cuesta, ¿verdad? ¿Y por qué nos cuesta? Porque la lectura no es como lo mío, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. La cantidad de texto que nosotros leemos en el WhatsApp, en las redes sociales, es tremenda, tremenda. Usted lee harto ahí y es leer, ¿ah? No solamente ver video, usted lo lee, ¿verdad? Entonces es solamente una disposición, ¿verdad? Porque el WhatsApp es más sabroso, entonces usted sabe que lo que le pasó a la, no sé, a la cualquiera, a la de la tele, no sé, o al vecino, al familiar, no sé qué, y usted lo lee porque le interesa. Entonces, esto nos demuestra que a veces no nos interesamos tanto por la palabra del Señor, ¿verdad? Y ahí está la pobre Biblia abandonada, ¿verdad? Con el Salmo 91 amarillo, ¿verdad? Ni lo leemos, ¿verdad? Entonces, debemos comenzar a buscar de Dios. Si eres bueno para leer, bien, gloria a Dios, lee muchos libros, pero lee primero la Biblia, que tu primer tiempo de dedicación sea para la palabra del Señor. Amén. Entonces hagámoslo. A veces nos justificamos, pero en realidad recuerde que a Dios no le podemos pasar el gato por liebre, ¿verdad? Entonces, hagamos ese esfuerzo. Y si le cuesta leer, bueno, audio, ¿verdad? Y hoy día está con efectos especiales. En serio, ¿verdad? Así que hágalo, ¿verdad? Ahí nuestro hermano también está grabando la Biblia, ¿verdad? En audio también la puede escuchar la voz de nuestro hermano, ¿verdad? Pero todas las herramientas están dispuestas, ¿verdad? Para poder estar ahí la palabra del Señor. Así que hágalo, hermano. Dios quiere comunicarse con quién? Con el hermano, ¿no? Conmigo, ¿verdad? Dios quiere hablar a tu corazón. Algunos a lo mejor hoy día se sienten muy lejanos de Dios, así como, ¿cómo Dios va a hablarme? Dios quiere hablar a tu vida. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le digo? Nada. Tienes que solamente disponerte en tu corazón, Señor, aquí estoy. Y ahí te quedas, ¿verdad? Y ahí comienzas. Y le puedes contar tu vida, le puedes contar lo que te está pasando, ¿verdad? Y no te vas a dar cuenta cómo ya comienzas a tener una comunión con el Señor y comienza Dios a hablar a tu corazón, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a traer cosas a tu mente que te van a hacer reflexionar, ¿verdad? Y Dios te va a convencer, ¿verdad? En tu vida de las cosas que debes cambiar. ¿Sabes para qué? No es para que Él sea más Dios, porque Él ya es Dios. Es para que tu vida sea más agradable a Él y por ende te vaya mejor. Dios quiere que te vaya bien. Algunos cristianos lamentablemente le creen más a las brujas, a los mediums, a los tarotistas, ¿verdad? Que están ahí en las redes sociales, más que al mismo Dios. Y eso no está bien, ¿verdad? Es que dijo la vidente que este va a caer un meteorito y no sé qué, y el apocalipsis también, y lo mezclamos, ¿verdad? Y que nos vaya bien, dice, amén, ¿verdad? Una mezcla de cosas, ¿verdad?
Entonces, somos de una pura línea, ¿verdad? Confían en caballos, dice la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en el Señor. Y ahí está usted todo afligido, ¿verdad? Por cosas que va viendo, ¿verdad? En las noticias, en la tele, las guerras, los rumores. Pero el Señor dice, mira, cuando vean que estas cosas sucedan, entren en pánico, cómprense un búnker. No, dice el Señor, cuando vean que estas cosas están sucediendo, ¿verdad? Levanten sus cabezas, ¿verdad? O sea, no la agachen, significa levanten la cabeza, ¿verdad? Porque su redención está cerca. ¿Qué es la redención del Señor? El día del Señor está cerca. Entonces, hay alegría en el corazón de los cristianos, ¿verdad? La iglesia del Señor deberíamos estar nosotros en un tiempo de, ¿cómo se puede decir? En un tiempo de fiesta, ¿verdad? Porque estamos esperando que venga el Señor, ¿verdad? Entonces deberíamos nosotros estar ahí ya con los preparativos, ¿verdad? Porque pronto viene nuestro Rey amado. Entonces, ¿por qué estar bajoneados, verdad? ¿Se quiere ir usted con el Señor o no? ¿Va a estar contento el día que usted esté con el Señor? ¿O va a estar así como, yo me quería quedar en mi casa, yo me quería quedar allá en la tierra, ¿verdad? Yo creo que vamos a estar saltando de nube en nube, ¿verdad? Aparte que vamos a poder saltar, ¿eh? Nada que la rodilla, que el cálculo, que aquí. No, no. Vamos a poder estar ahí alegres delante del Señor. Entonces, alégrese. Dios quiere que tú compartas lo que tú hoy día sabes. Los cristianos, los primeros creyentes, cuando vieron a Jesucristo resucitado, dijeron, es que no, iban corriendo, ¿verdad? Iban corriendo, ¿verdad? Para todas partes a contar la copucha, ¿verdad? La noticia que el Hijo de Dios había resucitado y ellos decían, es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Entonces comparte la palabra del Señor así tal cual como cuando tú escuchas esa oferta que están dando allá oye, en el líder, en el supermercado, están no sé qué, a la mitad del precio. Anda, por favor, te estoy dando el dato porque, y usted lo comparte, lo publica, ¿verdad? Y hasta un cartel pone, ¿verdad? Y llama a su mamá, a todo el mundo, para contarle esa buena noticia, ¿verdad? Que hay una tremenda oferta. ¿Sí o no? Claro que sí, pues, ¿verdad? Mi mamá me llama, mira lo que está en oferta, ¿verdad? El vino está en oferta. Ah. Y, y lo comparte usted. Con esa misma alegría deberíamos compartir la buena noticia, ¿verdad? Cuando usted está escuchando a alguien que le está hablando de sus problemas y sus problemas y sus problemas, usted tiene que estar así como contento dentro, ¿verdad? Le pone cara de tristeza, por supuesto, para que no piense que se está riendo de sus problemas. Pero usted en su corazón dice, tengo la respuesta a tu vacío. Y ahí le comienzas a hablar de Jesús. ¿Sabes qué? Esa persona te lo va a agradecer. Un día te lo va a agradecer. O tal vez nunca, ¿verdad? No te lo va a decir, tal vez nunca más lo viste, ¿verdad? Pero tú no sabes lo trascendental espiritualmente que es ese mensaje que tú diste, que no es tuyo, es del Señor, en esa persona. Así que piénsalo, los jovencitos ahí en sus compañeros de curso, ¿verdad? A sus amigos, ¿verdad? A la gente que ustedes conocen. Compártanle, propónganse en su corazón compartirle a alguien del Señor, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha llegado a Cristo esta última semana, este último mes, este último año, porque tú le has predicado? Bueno, una pregunta que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, hoy día la invitación es a servir con alegría. Estamos terminando, ¿verdad? Marcos capítulo 3, versículo 13 dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Dios hoy día te está llamando. Dios hoy día está llamando tu corazón, ¿verdad? Se está poniendo ese llamado en tu vida con claridad. Entonces, tú vas a decidir. En este texto dice que vinieron a él. Tú hoy día decides si quieres venir a Cristo, ¿verdad? Y hacer su voluntad o hacerte el leso, ¿verdad? Ahí como, mañana, Señor, mira, el viernes porque, a ver, este lunes voy a hacer esto, el martes resuelvo aquello, el miércoles voy a estar ya finiquitando todo, el jueves quiero descansar, el viernes, Señor, el viernes.
pero no sabemos lo que va a pasar con nosotros. No sabemos cuánta gente necesita también que tú podrías ser un instrumento de Dios, ¿verdad? Entonces disponte hoy día, hermanos. El llamado es para hoy. ¿Lo estás comprendiendo así, no? Dios quiere que tú seas luz en tu entorno. Piensa en este momento en la gente que está a tu alrededor, que hoy día no tiene a Cristo. Y tú estás escuchando este mensaje. Y esa gente necesita del Señor. ¿Quieres compartirlo con ellos? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Bueno, hoy es el momento, ¿verdad? Hoy es el momento. Comienza a tener comunión con Dios, comienza a escuchar su voz y dispongámonos a servirle. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. La próxima semana vamos a estar predicando la palabra del Señor. Los que quieran venir lo pueden hacer, ¿verdad? A las 4 de la tarde vamos a estar acá. Vamos a orar. Yo lo voy a estar compartiendo durante esta semana por el grupo de WhatsApp. Cómo vamos a ser guiados en la oración, ¿verdad? Podemos también ayunar y presentarnos en relación a esto. El próximo sábado, a las 4 de la tarde vamos a estar aquí, ¿verdad? Y nuestra misión es solamente llevar una invitación, ¿verdad? Dijimos que no íbamos a ir con un speech, ¿verdad? Sino que solamente vamos a llevar esa invitación, ¿verdad? Para que la gente pueda venir a la iglesia. Y si Dios permite que tú le puedas decir algo de parte del Señor, lo vamos a hacer y vamos a dejar que Dios nos guíe, ¿verdad? Tuvimos ya un estudio acerca del evangelismo. Entonces, vamos a dejar que Dios nos guíe. Necesitamos tener esa disposición, ¿verdad? Necesitamos que como iglesia comencemos a salir afuera. Iglesia significa también los llamados a salir fuera, ¿verdad? A salir fuera, ¿no? No encerrarnos aquí en las 4 paredes, más encima, no, el Señor como que nos manda hasta ese mal olor, como puede decir, ya, pues salgan, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tú le sirvas. No tienes que preocuparte si eres muy chico, muy grande, no importa, ¿verdad? Dios quiere que le sirvas. Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere obrar en tu vida, quiere sanar tus heridas. Dios quiere tratar de lo más profundo de tu ser para que resplandezcas, para que pueda esa presencia de Dios en tu vida pueda alcanzar a tantas personas que necesitan escucharle. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y vamos a orar al Señor. Si has comprendido que necesitamos de un llamado de parte del Señor, vamos a orar delante de Él. Señor, aquí tú estás hablando a nuestros corazones fuertemente, Señor. Tú quieres, Señor, que te sirvamos. Tú quieres que lo hagamos con alegría, Padre. Tal vez nos hemos detenido durante el tiempo, pero es tiempo, Señor, de volver a casa. Es tiempo, Señor, de servirte con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos en esta mañana, Padre. Tenemos muchas limitaciones en nuestra vida personal, pero, Señor, sabemos que no depende de nosotros, sino que es con tus fuerzas. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana que está en este lugar, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Señor, bendícenos, Señor, en esta mañana. Nos disponemos para servirte, Padre. Amado Dios, vemos que tú vienes pronto. Vemos, Señor, que el tiempo se agota, Señor, y como iglesia tuya, Señor, necesitamos ir a contar a otros lo que hemos visto y oído. Señor, es tiempo de resplandecer, es tiempo de llevar la semilla a otros. Señor, bendícenos en esta mañana, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo recaiga, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, y recibimos esa bendición desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, Señor. Somos capacitados, Señor, con tu autoridad, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a todos los que nos necesitan, Señor. Que no sean nuestras palabras, Señor, que sea tu palabra en nosotros, Señor. Simplemente somos siervos delante tuyo, Señor, servidores, Padre. Somos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, usa nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor, pon en nosotros el llamado a servirte, Señor. Derrama ministerios y dones sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, queremos servirte con todo nuestro corazón. Queremos hacerlo con alegría, Señor. Queremos hacerlo para ti, Señor, y no para ser vistos. Señor, en el nombre de Jesús, sana el corazón de aquel que está hoy día herido, Señor. Da
Da ánimo a aquel que no tiene fuerza, Señor. Recibimos salud, Señor, en nuestra vida si estamos enfermos. En el nombre de Jesús, Señor, queremos servirte con todo nuestro corazón y queremos ser obedientes para ti, Señor. Tu nombre es glorificado, Señor. Bendice, Señor, tu congregación. Bendice tu iglesia, Señor. Y queremos orar por esas personas, Señor, que hoy día están orando por un lugar, que están orando, Señor, para conocerte, Señor. En el nombre de Jesús oramos y seguimos orando, Señor, por ellos, para que tú les bendigas, Señor, para que haya respuesta a sus corazones. En el nombre de Jesús también oramos por las personas que nos rodean, nuestra familia, Señor, los compañeros del trabajo, los amigos, los vecinos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar esa palabra tuya, Señor, a sus corazones, porque los vemos muy contentos, muy chispeantes, Señor, pero ellos te necesitan, Señor. En el nombre de Jesús queremos llevar tu palabra a esas personas, Señor. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian tu evangelio, tu misericordia, Señor, tu amor y tu palabra. En el nombre de Jesús nos vamos agradecidos, Señor, bendecidos y fortalecidos por ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.